Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, Palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por la oportunidad de un programa más. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Bienvenidos. Estamos contentos, estamos agradecidos. Y hoy junto a mi compañero de batalla, Eddie Amílcar Osorio, desde la República de Chucho Arriba. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para pues lo que cada miércoles hacemos, ¿no? Tener una conversación sobre algunos temas bíblicos, específicamente sobre la iglesia y la evangelización mundial. Amén. Y pues hoy con un gran tema, así que estamos contentos de poder compartir este tiempo con todos ustedes. Bienvenidos a quienes nos sintonizan por las diferentes plataformas. Estamos en Facebook. Estamos en YouTube también como Diálogo de Fe y Salvación. Estamos también en vivo ahí, en TikTok. Y por supuesto en la página también de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula. Y también por la radio alternativa. Radio Cultural Amigos. Radio Cultural Amigos. Y obviamente por Amigos TV. Por supuesto, exacto. Saludos especial a los hermanos que nos ven a través de Amigos TV. Así es, un a ellos saludo. no los podemos ver nosotros. Aquí exacto. Sí podemos identificar quiénes están. Pero hay muchos hermanos que nos ven y nos reportan el programa. Así que un saludo especial a las diferentes comunidades, diferentes pueblos. Acá en la cabecera departamento de Chiquimula, en otros departamentos también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y esperamos en Dios tener un buen tiempo. Les agradecemos por tener ese aprecio hacia el programa. Así es. Y hoy, hermano Carlitos, vamos a hablar sobre ministrar en la era digital. Sí. Buenísimo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es totalmente relevante para nuestro tiempo, ¿verdad usted? Y principalmente, pues, por todas las implicaciones que tiene, ¿verdad? Cuando hablamos de evangelización, ¿verdad? Cuando hablamos de hacer discípulos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ustedes, pues, recién se conectan con nuestra programación o con los episodios, pues, les contamos que venimos hablando ya desde hace como más de 10 capítulos aproximadamente sobre la evangelización mundial y estamos analizando parte, ¿verdad? De un documento que se llama El Estado de la Gran Comisión, diseñado y hecho por el movimiento de Lausana. Y la verdad es que hemos visto muchos datos, mucha información que ha venido a dar un golpe en la mesa, ¿verdad? Al hacer una comparativa con la labor que estamos haciendo como iglesia hoy. Y pues el motivo de tener estos análisis también es necesario decirlo, hermano Carlitos, no es ninguna intención de descalificar lo que se está haciendo como iglesia, ¿verdad? Más bien reflexionar sobre aquello que podemos mejorar, sobre aquello que estamos haciendo bien, sobre lo que estamos haciendo mal y sobre lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Que es una parte importante de lo que abordamos el último capítulo. La iglesia en los últimos 25 años. ¿Qué va a ser de la iglesia de aquí a 2050, no? Excelente. Ya, entonces, y hoy vamos a hablar específicamente sobre uno de los retos que ya están presentes para la iglesia local, el cual es ministrar en la era digital. Y bueno. Yo creo, pastor, que es importante entender algo. La iglesia está llamada a entender su dinámica. Así es. Tenemos que comprender, apreciados hermanos, apreciados pastores, apreciados líderes, apreciados amigos. Tenemos que entender, pastor, que cada generación debe de ver hacia el pueblo, hacia las personas que les toca que impactar. Exacto, así es. Y en este caso, la iglesia de hoy necesita observar, por ejemplo, la generación adulta, bueno, de los niños, ¿no, pastor? O sea, la generación de niños, la generación de adolescentes, la generación de jóvenes, la generación de adultos, la generación de ancianos. Exacto. Pero ese análisis debe hacerse, pastor, y
establecer la dinámica de la iglesia a partir de eso. Exacto. Pero se da el caso, por ejemplo, de iglesias de corte tradicional, de corte que en la época antigua tuvieron su auge, Sí. tuvieron su impacto. Ajá, así es. Pero resulta que ese mismo modelo de impacto, y lo decimos desde carne propia, Sí, somos una iglesia de esas. somos una iglesia de esas, y que en ese tiempo tuvo su impacto, pero queremos seguir haciendo lo mismo y resulta que ahora estamos teniendo problemas por causa de querer hacer lo mismo. Y como decía por ahí un famoso dicho, ¿verdad usted? No esperemos tener cambios si seguimos haciendo lo mismo. Exacto. Entonces yo creo, pastor, que es importante de entender, ¿verdad?, esa dinámica hacia a las personas, y en este caso pues estamos en la era digital, pastor. Y yo creo que la iglesia debe estar ahí. Exacto, y es lo que iba a decir anteriormente, hermano Carlitos, aunado a lo que usted está diciendo, es que este desafío que nosotros tenemos, ¿verdad? No solo es un desafío para la iglesia local meramente hablando, ¿verdad? Sino que es un desafío para todo aquel que predique el evangelio. Claro. Ya, por ejemplo, es un desafío en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay una palabra que yo creo que en los últimos días se ha convertido en una de mis palabras favoritas, que es contextualización, ¿verdad usted? Claro. Ya con los jóvenes hace una semana estábamos hablando un poco sobre eso y decíamos algo, de que los jóvenes tienen ese reto ahorita. Ya los jóvenes que van a la universidad, los jóvenes que hacen vida. Usted sabe, ¿no? Las empresas hoy quieren gente menor de 30 años. O sea, la fuerza productiva en las empresas, en los negocios, generalmente es gente joven, ¿verdad usted? Claro. Ya, entonces ellos tienen, nosotros tenemos, porque estamos ahí, tenemos el gran desafío de que el evangelio se entienda y se aplique en un contexto contemporáneo, ¿verdad usted? O sea, ¿por qué? Porque lo que hablábamos con los patojos era de que en un momento nuestro mensaje puede ser totalmente obsoleto. Claro. O sea, nuestro mensaje, si nosotros no sabemos contextualizarlo. Con nuestra dinámica. Exacto. Si nosotros no sabemos leer nuestro tiempo, nuestro momento en la historia, el mensaje puede ser un mensaje arcaico que no sirve para nada. ¿Ya? Y yo les ponía un ejemplo nada más, ¿no? Es un ejemplo vago, ¿verdad? Usted que lo usamos nada más para entender un poco lo necesario de la contextualización. Y hablábamos un poco de la Reina Valera. La Reina Valera usa palabras como, por ejemplo, vosotros, sabéis, queréis, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo les preguntaba, ¿nosotros hablamos así? Nosotros no hablamos así. Amáis. Exacto. Nosotros nosotros en el día a día, hermano Carlitos, no nos dirigimos de esa forma. Amaos. Exacto. De hecho, y si usted se pone a hablar en ese tipo de cosas, o sea, usted va a ser visto como un extraño, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestra labor, no estamos despreciando la Biblia en ningún momento, sino que lo que estamos diciendo es que nuestra labor es traducir ese mensaje para que el mundo lo entienda, para que el mundo aprenda a vivir el evangelio o para que el mundo conozca que el evangelio se aplica en la cotidianeidad de la vida, ¿verdad? Sí, mire, yo tengo serios problemas con esto. Ajá. Y una de las cosas que en algún momento platicábamos, por ejemplo, pastor, con un grupo de millennials, le voy a decir así porque era un grupo de millennials jóvenes, es de que tenemos que entender de que a la persona usted, si le llega de una forma que a él no le cuadra, lo pierde. Exacto. Sí. Por ejemplo, y una de las cosas que observamos, por ejemplo, en las prácticas hoy en día en las iglesias, pero usted, ¿cómo es posible que hagamos de cuenta, y vamos a poner de ejemplo yo, tengo una conversación con usted aquí común y corriente en el día a día, ¿verdad? ¿Usted qué tal, pastor? ¿Cómo está? Tarará, mi tono de voz es el mismo. Pero resulta que cuando yo paso al púlpito, pastor, mi tono cambia. Sí. ¿Pero por qué? He visto eso. ¿Pero por qué? No sé. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está aquí abajo? Pero cuando pasa arriba, siervo del Altísimo. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué es distinto? Y es ahí donde sucede. Estoy mencionando, ¿verdad? Usted un pequeño ejemplo de esa. O sea, pero es que ¿sabe cuál es el problema? De esa rigidez que muchas veces caracteriza a la iglesia. El problema es que hoy en día no podemos ministrar, ¿sí?, a la generación de hoy de la misma forma que ministramos la generación de hace 50 años. Así es.
Porque la generación de hace 50 años era más conservadora. Sí. Era hasta Era cierto otra punto, generación. pastor, hasta cierto punto, pastor, y no lo digo con afán de menospreciar, sino con afán de edificar, de dar herramientas. Y hasta cierto punto también recuerde usted un alto porcentaje de analfabetismo o de poca academia, poca letra. Sin afán de decir, de menospreciar, obviamente, sí. obviamente. Entonces, a la generación de hoy, usted no le puede ofender el intelecto. ¿En qué sentido? O sea, a un patojo de hoy no le tire casaca. Sí. O sea, no le tire casaca, dele argumento, pastor, y expóngale cómo es. Así es. No piense que él a puro tubo tiene que hacerse el sistema. No. Es que estos patojos van a venir y se van. Y se van a levantar de la CIA. Sí. Entonces, necesitamos entender de cómo las iglesias locales en ese proceso discipular necesitamos entender que la clave de llegar a la juventud, llegar, por ejemplo, a la generación que tenemos. No podemos establecer las mismas estrategias de 1970. Y recuerde, hermano, hermana, que nos escucha a través de la radio, la televisión y por los diversos medios. La senda antigua no es 1980. Así es. Sí, porque siempre, ¿verdad? O sea, la senda antigua. Exacto. Yo amo los cantos del himnario. Usted sabe que a mí me gusta cantar los cantos y me gusta ¿qué? Sí, a capela, sin música, me gusta. Pero la senda antigua no es el himnario. Exacto, así es. Hay buenos cantos hoy. También hay un montón de falsedades hoy. Como lo hubo en su momento antes. Pero la senda antigua habla de la esencia de lo que el Nuevo Testamento expone del Evangelio. Correcto. No es la iglesia de 1970. Así es. O sea, necesitamos comprender esa parte. Entonces, nuestro trabajo es, en este primer punto, pastor, entender la dinámica de nuestra iglesia. Y va a ser distinta. Exacto. Porque en nuestra iglesia hay gente adulta, hay gente anciana, hay gente intermedia, hay más jóvenes. No sabemos cuál es el contexto. Entonces, el pastor necesita venir y entender en qué contexto está. Así es. Y a partir de ese contexto, ¿verdad? Venir y establecer una ruta de edificación. No ande copiando, por ejemplo. No ande copiando modelos. Sí, porque no funciona copy-paste. No, pastor. Mire, obviamente todos los que en este medio, pero ahora con las redes sociales, pastor, tenemos acceso a un montón de estrategias. Así es. A mí me encanta, por ejemplo, la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, Pastor Miguel Núñez. A mí me encanta lo que estos hacen por su causa, los ministerios que tienen. Y claro que podemos aprender muchas cosas. Sí. Pero el contexto es distinto. Sí. Es Puerto Rico y aquí es... Aquí Chiquimula. Chiquimula. O sea, no es la misma gente que tenemos. Así es otra cultura. Hay cosas, obviamente, que uno puede ver y todo, pastor, pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo, pastor. Que nos ayude a entender. Sí, nuestro entorno. A esta dinámica. No olvido las palabras de hermano Randolfo Rodríguez. Él fue a Camboya a predicar a Cristo a Camboya. El mensaje de Cristo sí que no se mueve, pero en Camboya. Así es. Y no va a ser lo mismo. No va a llevar los tips de aquí, de Guatemala. Y por favor, y por favor, ¿no? O sea, no lo llevemos. Sí, eso es entonces, otra cultura. Necesitamos entender esa parte con la juventud, pastor. Yo creo que la iglesia necesita recuperar eso. Queremos meter a los jóvenes al mismo cajón. O sea, los que hoy en día son ancianos quieren meter a los jóvenes al mismo cajón de modales, de modos, pastor, de 1970, cuando ellos fueron jóvenes. Así es. No va a ser igual. Sí. Vivimos en una era digital, pastor, en una era en donde la gran mayoría de jóvenes está viendo las cosas de una forma distinta. Exacto. Ahora, cuando se habla de actualización o de estos retos que tiene la iglesia contemporánea ahora, casi siempre se acusa a aquellos que quieren innovar de querer diluir el mensaje. Pero no es eso lo que se está proponiendo en ningún momento. Ya, sino que observemos nuestro entorno, que reflexionemos y que a partir de esa reflexión presentemos el evangelio mediante modelos, métodos, estrategias distintas. Porque la generación que está viviendo hoy es una generación distinta. ¿Ya? ¿No? Y entonces, y ese es nuestro primer punto de análisis hoy. Bueno, el tema general hoy es ministrando en la era digital.
¿Y cómo hacemos, verdad? Y yo creo que vamos a tener algunos puntos de diálogo. El primero es este que estamos abordando, que según estudios, la primera necesidad de todas las iglesias locales es el discipulado y la segunda es llegar a los jóvenes. Claro. Vaya, mire, pongámonos serios, ¿va? Primero, estos estudios son estudios comprobados. Claro. ¿Ya? Según este estudio, la primera necesidad de todas las iglesias locales es el discipulado. Claro. Eso quiere decir que un montón de iglesias no están teniendo discipulado. Procesos discipulares. Ya, exacto. Y la segunda es llegar a los jóvenes. ¿Ya? Ahora, fíjese, para llegar a esos jóvenes necesariamente tendrían que haber estructuras de discipulado previas. ¿Ya? Y es ahí porque muchas veces, fíjese, hermano Carlitos, nuestros jóvenes, hablemos de nuestro contexto, ¿verdad? Caen en un vacío doctrinal. Ya, o sea, reciben a Cristo, entregan su corazón al Señor, pero caen en un vacío en donde no hay análisis bíblico, no hay profundidad bíblica. Lo que usted dijo, ¿no? Insultamos su intelecto. Ya queremos llenarlos de amenes y aleluya, ¿verdad? Y no es así. O sea, los patojos hoy tienen una gran capacidad de analítica, de razonar las cosas. Entonces, no digo que toda la fe sea razonable. Obviamente hay un aspecto de la fe que es sobrenatural y no se entiende, ¿verdad? Ya no lo vamos a entender y lo que entendemos lo vamos a hacer por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él nos va a guiar a toda verdad, ¿ya? Pero nuestro esfuerzo debe ser enfocado en parte en eso, en explicar la fe, en que haya esa profundidad bíblica, ¿verdad? Yo creo que, fíjese que, y perdón por meter esta cápsula aquí, ¿verdad? Pero es algo que actualmente estamos viendo con los jóvenes nosotros aquí en la iglesia. Ya, porque estamos abordando una serie que al principio pensamos que iba a ser como demasiado gruesa, ¿no? Como para los jóvenes, ¿no? ¿Será que a los jóvenes les interesa? Pero al llevar el mensaje a la mesa uno se da cuenta que sí les interesa. Ya, o sea, los patojos sí están interesados en hablar grueso de la Biblia. O sea, no le estoy hablando de teología de charpos, de TikTok. Ajá. Es lo que usted está trabajando ahorita. Eso es lo que estamos hablando y ahorita. Están hablando acerca de principios fundamentales de la fe. Exacto. Desde la historia. ¿Cómo vivir la fe en el contexto contemporáneo, ¿verdad? Usted entendiendo cómo ha sido en diversos momentos de la historia. Porque, ¿sabe? Mirábamos, por ejemplo, a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino hubo un momento en que golpeó la mesa y dijo: tenemos que ver cómo compartimos la fe. Claro. Ya que tuvo errores, que se equivocó. Pues sí, si no lo intenta, nadie se equivoca. Ya, el que no se equivoque es el que no lo intenta. ¿Ya? Pero es curioso, fíjese, hermano Carlitos, Agustín de Hipona, Martín Lutero, ya en las épocas más tardías, ¿verdad? Usted, como por ejemplo los puritanos, ¿verdad? Todos, usted ve a personajes como Wesley, como Whitfield, como ¿cómo se llama el predicador famoso del Gran Despertar? Jonathan Edwards. Ambos, todos estos que acabo de mencionar, se esforzaban y invertían tiempo en entender a la gente, entender su contexto, entender su época, porque ellos entonces podían amarrar el mensaje y el mensaje se convertía en un mensaje relevante, ¿verdad usted? Exacto. Que hablaba las necesidades de la época de esa gente específica, ¿va? Pero es lo que muchas veces la iglesia hoy no hace, ¿verdad? Y principalmente abordando esto porque estamos hablando de cómo ministrar en la era digital y viendo que las principales necesidades de la iglesia es el discipulado y alcanzar jóvenes. Y yo creo que esto es más que evidente. Hay iglesias que usted visita y solo cabezas blancas, con el respeto de nuestros hermanos mayores, ¿ya? Pero hermanos, ¿quién va a hacer la obra cuando nosotros ya no estemos? Ya recuerdo esa pregunta de Greg Oden, fíjese, que analiza el contexto de los discípulos de Jesús y él dice: Jesús se fue y posiblemente se fue en el peor momento, ¿verdad? ¿Ya? Pero bueno, según nuestra perspectiva como humanos, ¿no? Uh-huh. Pero Jesús se fue y ya tenía a un ejército listo, claro, que iba a conquistar el mundo, ya que se fue y esparcieron las buenas nuevas. Ahora, usted no va a ser eterno, yo no lo voy a hacer. ¿Quién va a hacer la obra cuando nosotros ya no estemos, verdad? Ese es el reto. Una pregunta que plantea Greg Oden en ese sentido también es si en los últimos si supieras, por ejemplo, que si estos 3 últimos años y medio que van a pasar son los últimos, ¿qué harías? ¿Entrenarías a alguien? Porque Jesús entrenó a 12. Bueno, a 11. ¿Ya?
Jesús entrenó a 12. Bueno. El otro se quiso ir. Exacto, ya. Pero Jesús sabía, ya, el Señor sabía lo que vendría. Claro. Entonces, él actuó condescendientemente con eso que venía, ¿verdad? Exacto, o sea, analizó y estuvo entendido. Exacto. Entonces, nosotros sabemos que vamos a morir un día. Claro. ¿Cómo estamos actuando a la luz de eso? ¿Ya? Y uno puede decir, es que Cristo iba a venir. Sí, pero usted y yo no sabemos. Hoy, por cierto, va un pequeño intro ahí para la reunión de hombres, la cual tenemos precisamente hoy, pastor. Ajá. ¿Estás listo para morir? Buen punto. Con relación al legado. Buen punto. Usted es ministro, usted es pastor, usted es líder, usted hermano, usted es padre, usted es madre, usted es tío, usted es tía. ¿Está listo para morir? Bueno, es un buen punto. Su legado ya está puesto. Su legado está ya dicho, ya está hecho. ¿O hay que todavía hacer algo? Hay que ajustar las cargas todavía. Pastor, ¿listo para la cápsula del día? ¿Listo para la cápsula del día? Sí, vamos a la cápsula listo, del día. Entonces, con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, hoy nos trae la cápsula del día. Siempre este espacio en donde nos da detalles específicos que sin lugar a dudas vienen a edificar a cada uno de nosotros. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bienvenidos a la cápsula del día, una de las posiblemente, o uno mejor dicho, de los posiblemente eslabones perdidos de la iglesia en este tema de la Gran Comisión. Es cierto que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones, pero dentro de las nuevas generaciones también hay subdivisiones, las cuales muchas veces la iglesia ha dejado de impactar, ha dejado de invertir, de entenderse con ellas. Y una de las áreas en las que más deberíamos poner atención es en los niños. O sea, ¿cómo nos estamos enfocando en la Gran Comisión hacia y con los niños? Yo quiero compartirles algunas recomendaciones hoy de lo que deberíamos hacer hacia los niños, hacia las nuevas generaciones, hacia los más pequeñitos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para con ellos? Primero, tómenlos en serio. Tómenlos en serio. Los niños no llegan a la iglesia para ser entretenidos. También llegan para ser edificados y aprender de la Biblia. Tomar en serio a los niños, miren, mediante una renovación, mediante una investigación bíblica seria y teológica que reflexione sobre el amor y el propósito de Dios para ellos a través de ellos, y mediante el redescubrimiento de la profunda importancia para la teología y la misión que tuvo la acción provocativa de Jesús, que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Eso es lo que dice el Evangelio de Lucas, ¿ya? Entonces, si Jesús se interesó en los niños, nosotros también deberíamos hacerlo, ¿ya? En la época de Jesús, en el momento histórico que Jesús vivió, los niños y las mujeres generalmente no eran tenidas en cuenta, ¿ya? No se contaban entre los habitantes de una ciudad, de un pueblo. Pero es interesante que Jesús en ese mismo contexto llama a los niños y los pone en medio de ellos y los pone como ejemplo. Entonces, si Jesús los toma en serio, ¿por qué nosotros como iglesia no? Número 2, procure capacitar a personas y brindar recursos para suplir las necesidades de los niños en todo el mundo donde sea posible, trabajando con sus familias, comunidades, con la convicción de que un ministerio completo y a través de cada nueva generación de niños y jóvenes es un componente vital de la misión mundial. Y cuando nosotros mencionamos misión completa o misión mundial, quizás solemos pensar, no, tal vez somos una iglesia demasiado pequeña. Tal vez nuestra iglesia local no tiene el alcance hacia el mundo, pero sabe, hagámoslo en nuestra comunidad. Por ahí se empieza. Haciéndolo con nuestra familia, haciéndolo con nuestro vecindario, haciéndolo en nuestro caserío, en la aldea donde usted vive. Empiece por ahí, piense, sea creativo, cómo usted puede llevar la gran comisión, cómo puede usted hacer discípulos en los niños, en las nuevas generaciones. Y por último, denuncie, resista y actúe contra el abuso infantil. Eso también es un llamado en nuestros tiempos.
porque es algo muchas veces a lo que como iglesia le hemos tenido miedo. Pero no podemos permitir que frente a nosotros pasen este tipo de cosas y no actuar, ¿ya? Entonces estamos llamados a denunciar, resistir y actuar contra el abuso infantil, incluyendo la violencia, la explotación, la esclavitud, el tráfico, la prostitución, la discriminación étnica y el uso como objetivo comercial y el abandono intencional de los niños. Hay muchos niños que sufren estos flagelos que acabamos de mencionar. Y la iglesia también debería prestar atención a esto y enfocarse también en atender a esta parte de la población que generalmente es la más descuidada en la iglesia. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, familia, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar dialogando sobre ministrar en la era digital. Gracias, hermano Eddie, por ese detalle específico. Cuán importante es estar pendientes de las nuevas generaciones y no subestimar los niños, pastor. Sí, también, así como decíamos, de no subestimar a los jóvenes, tampoco los niños, ¿verdad? Pero, pastor, saludemos a nuestra gente. Tenemos gente por ahí conectada a través de Facebook Live, pastor. Saludos a nuestra hermana Mirla Rubí Torres desde Chucho Arriba. Gracias, hermana Mirla. También ahí a nuestro hermano Ronald Estuardo Saludos, Ronald. Saludos, Ronald. Dios te bendiga. Exjugador del DC United, pastor. También a nuestro buen amigo Chechín César Orellana Bracamonte, nuestro buen vecino aquí. Saludos, César. Dios te bendiga. Saludos, mi hermano. También nuestra hermana Gloria Calderón Flores, hermana Yoyita. Un saludo. Gracias por estar pendientes. Saludos, hermana. Primo William Vidal, también allá desde los Estados Unidos de América, pastor. Nuestro hermano Juan Alonso Mellao. El fan número 1. Gracias, hermano Juanito. Mi buen amigo, sí, Luis Pérez López, sí, subteniente de reserva de infantería, Luis Pérez López. Gracias por estar ahí pendiente. Gracias, saludos. Mi hermana Rebeca Morales, hasta Manzanotes también, pastor. Saludos, Rebeca. Y se acaba de unir Esmilda y Omara Brenes de Ruiz, pastor. Gracias a hermana Esmilda por estar pendiente del programa y también a los que nos escuchan a través de Radio Alternativa, pastor. Así es. Gracias, hermanos. Gracias por estar pendientes. Radio Cultural Amigos y el canal Amigos TV. También por ahí en YouTube, pastor, creo que hay por ahí un par de personas también conectadas. Así que damos gracias saludos a cada uno de ellos. Gracias. Pastor. Queremos mandar un saludo también, hermana Gloria Sagastume, al Palmar, Chiquimula. Amén. Hermana Gloria, muchas gracias por estar con nosotros y sintonizar Diálogo de Fe y Salvación. También queremos aprovechar para mandar un saludo a muchas personas que nos escuchan, ya en diferentes aldeas, diferentes comunidades. Vega Arriba, en Vega Arriba, queremos, olvido el nombre, ¿verdad? Pero nos contaron el fin de semana que hay una abuelita de María Celeste, Amén, que siempre nos escucha, así que si nos está escuchando o si nos está viendo, un saludo cordial. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos mucho, de verdad, la sintonía de todos. Y así a todos. A la Colonia Minerva también, pastor. Así es, Colonia Minerva. Saludos, hermano Carlos. Después de los programas, tiene discusión y críticas específicas hacia el programa, pero son recibidas también. Pero bueno, gracias a todos, de verdad. Y hay mucha gente también que no se reporta, así que muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y sumarse a la programación. También hermano David Chacón dice saludos hasta Ipala. Presente, hermano David, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Muy bien, continuamos entonces, pastor, y continuamos hablando acerca de cómo ministrar en la era digital, ¿sí? Y otro aspecto importante que queremos trabajar y dialogar junto con nuestros hermanos tiene que ver con que solo una minoría de las iglesias locales, pastor, considera su labor discipular como muy buena. O sea, la misma iglesia se da cuenta de que tiene problemas. De que su labor discipular no es la mejor. Eso es verdad. ¿Sabe, pastor? Yo tuve la experiencia de asistir a un evento de los que la USANA y Comiván Internacional plantean. Y usted platica con un alto porcentaje, pastor, de los pastores y mencionan eso. Pero también está el otro extremo. Uh-huh.
que usted se da cuenta de iglesias que están, porque hay una sección, por ejemplo, de talleres donde hay iglesias que están impactando. Sí, pues. ¿Y sabe cuál es la clave de las iglesias que están impactando, pastor? Ujú. Un correcto proceso discipular. Sí, pues. Bueno, Definitivamente. no hagamos bolas. Es que no nos hagamos bolas, pastor. Sí. ¿Ah? Es que es sencillo. Nosotros lo complicamos. Sí. ¿Ah? Andamos así. Mire, nos encanta el fiestismo. Mm, ¿Ah? Pero los procesos discipulares no. sí. ¿Ah? Y de hecho invertimos grandes cantidades de dinero, ¿no? En celebraciones, en fiestas. Pero si, Aniversarios, exacto, día pero- del no sé qué, día del no sé cuánto. pero si usted revisa los informes de las iglesias, que no estoy diciendo que lo vamos a hacer, va. Pero si usted revisa el informe de su iglesia, se va a dar cuenta que la inversión en discipulado es mínima. Sí. Mínima. La inversión en ayudar a otros a echar raíces en su fe es Ahora, muy aquí poca. hay un problema, fíjese, pastor. Yo creo que hay una cultura errada en nuestras iglesias en donde, por ejemplo, un alto porcentaje de la gente que viene a Cristo, pastor, no entiende que está llamada a ser discípulos. Sí, pues. Y el discipulado se ve como una opción. Ujú. ¿Ah? Y no es una opción. Entonces, por eso que tenemos un montón de gente, pastor, que no es fértil. Sí, Es infértil. ¿Sí? tristemente. ¿Por qué? Porque no estamos llamando correctamente, según plantean muchos estudiosos sobre el tema. Partiendo desde ahí, ¿verdad? Tenemos O sea, que entender que, miren, hermanos, tenemos que entender que el que va a discipular no solamente es el pastor, es que no se puede de esa forma. Sí, no se va a poder. No se puede. Tiene que ser toda la iglesia. Así Usted es. que me escucha, querido hermano, de iglesia bautista, iglesia asamblea, iglesia amigos, iglesia de Dios Evangelio Completo, profecía universal, tarará, y todo tipo de denominación, por favor, entienda que usted tiene y está llamado a ser discípulos. Así es. Todos. Todos y cada uno. Sí, todos. Ay, usted, pero yo no sé. Bueno, pregunte al pastor y comience usted. Correcto. ¿Ah? ¿A qué Cristo ha conocido usted? ¿A qué Así Cristo es. ha creído usted? ¿Ah? Es tremendo, pastor. Así es. Y aquí creo, no sé, permítame usted, por favor, dialogar acerca de un testimonio que conocimos hace poquito, ¿no? Ah, sí. ¿Ah? O sea, Cuéntelo. o sea, es una maravilla. 2 jóvenes aquí en Chiquimula, pastor, que vinieron al Señor a través de su interés, sin lugar a dudas, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que es ellos también es lo que atribuyen, ¿verdad? Pero resulta que estos 2 jóvenes resulta que comienzan a tener dudas, pastor, acerca de la fe. Y van y compran una Biblia. Van a su Biblia. Van a su Biblia. Y van y se apasionan por la Biblia. Ujú. Y un día de noche, leyendo, que tal que en algún momento se peleaban por ver quién, porque solo uno habían comprado. Y la pasión de leer la Biblia, encuentran al Señor. Y encontraron el abrazo del Señor. Encontraron la salvación en el Señor. Entendieron que era por fe, no por tradición. Exacto. Entendieron que la salvación era por fe en Cristo Jesús. Entendieron el poder del Espíritu Santo. Y desde ese día, pastor, sin que nadie los estuviera empujando, guiando, jalando, chaqueteando, Nombrando. o sea, visitando, nombrando, dándoles cobertura. No estuvo en acta el punto No de que estuvo en ver. acta, no fueron presentados tampoco en ninguna congregación, ni en sesión mensual, ni pasar al frente y cantar el bienvenido a esta iglesia que te ama. No pasó eso y estos jóvenes comienzan a estudiar la Escritura. Y luego se dan cuenta que necesitan hacer pasos en su fe y luego se dan cuenta que necesitan ser discípulos. Bueno, Exacto. y Y los entonces, hacen. Y obviamente sucede. Exacto. Luego van y buscan una iglesia local. Pero siguen siendo discípulos. Están Precioso apasionados testimonio. por la palabra. Pastor, es que mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Que es que este testimonio nos impacta tanto porque es la lucha hoy en día. Sí. ¿Ah? Es la lucha hoy en día. Sí. Usted es parte del reino, mi hermano. ¿Cuándo debería ser el estado normal de cada discípulo de Cristo? Es que entienda que usted es parte del reino. Así es. Usted no vino aquí usted vino para multiplicarse. Así es. ¿Ah? Venimos para eso, como este profesor Dawson Trotman, pastor. ¿Ah? Es necesario. No, si no pasas porque algo no está bien. Así es. Eddie, con razón tenemos problemas, obviamente. Sí. Una iglesia cultera, una iglesia que solo cultos quiere hacer, una iglesia que está enfocada en nos encanta cantar, va usted, o sea, nos encanta los coritos y nos encanta 1 hora y todo, pero ya nos estamos durmiendo ya a los 20 minutos de cuando hay De la prédica, de la enseñanza. O sea, nos encanta, y no tengo nada en contra de los cantantes, ni dúos, ni mariachi, ni nada, pastor. Dios guarde. Pero nos encanta eso, nos encantan los eventos, nos encantan las tarimas, nos encantan las luces, nos encanta ir a aplaudir. Pero no nos gusta ir a sentarnos con alguien y hablar de Cristo. Ese es el punto.
O sea, ¿qué onda? Ahí es donde estamos perdiendo. Una iglesia fiestera, llena de shows. Sí. O sea, no, tenemos que reaccionar. Sin esencia. ¿Sabe cuál es el problema, pastor? El problema es que de aquí a 25 años no sé qué va a ser de la iglesia. Sí, ese es el punto. Ahora avancemos porque si no, no vamos a avanzar nada. Cálleme porque yo entro en la caña. Siguiendo con el tercer punto de discusión, hay entre un 20 y un 30% de la iglesia que dice no haber recibido ningún tipo de proceso discipular. ¿Ya? Un 20 o un 30. Y que esto varía conforme las regiones, pero a nivel general puede tomarse entre un 20 y un 30%, ¿verdad? Ya, entonces eso está relacionado con lo de arriba, con lo que veníamos hablando, ¿no? Con lo de antes. Claro. Ya de que una pequeña minoría de la iglesia considera que su labor discipular es muy buena. Ya el resto de las iglesias creen que su labor es deficiente en el discipulado, ¿verdad? De hecho, hay iglesias que ni saben qué es discipulado. ¿Ya? El punto 4, en América Latina, mire, únicamente un 10% de los cristianos saben cómo integrar su fe con la profesión que desempeñan. Ese es uno de los puntos de quiebre, sí, según mi forma de ver. Lo que pasa, porque creo que mucha gente no haya cómo vivir su fe de forma viva entre la semana, por ejemplo. Le comento. Quiero citar las palabras del doctor Carlos Vélez, una charla extensa con él. Él me decía de algo que en algún momento en la época de él, se llama Carlos, 58, 60 años, y él creció en una iglesia presbiteriana, y en algún momento la iglesia presbiteriana lo llevó a que eligiera tu profesión o Cristo. Es tremendo. Tu profesión o Cristo. Hasta hace poco así estábamos aquí también. Bueno. Entonces viene y se marcaba, ¿verdad usted? Que no. Es como tu profesión es enemiga de Cristo. Tu vida material y tu vida espiritual. Otra vez a la fragmentación. Entonces aquí es donde está el problema. Sí. Históricamente traemos esa cultura cristiana, sí, que necesita ser evaluada. Así es. ¿Dónde está? Que su predicador solo puede ser en un púlpito. Claro, sí, que no. Sí. Claro que no, lo puedes hacer en la oficina, lo puedes hacer en la universidad, lo puedes hacer en donde estés. Y es triste porque hoy en día nos encontramos hablando así en términos figurados con muchos cristianos mancos espiritualmente. Ya no hayan cómo integrar su fe. Ya necesitan un manual. Necesitan que usted les dé un manual. Pastor, pero estamos hablando fuerte de esto y podríamos decirle algo a alguien. Es probable que los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, digan: ay, hermano, yo me siento identificado con eso. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Buen punto. Este sería... Vaya, siéntese con su pastor y dígale: pastor, yo no soy discipulado y yo no hago discípulos. Así es. Soy infértil. Necesito madurar en mi fe, crecer. Ayúdeme. Exacto. Ayúdeme. Sí. Dígaselo. Es lo que necesita. Si el pastor no lo quiere hacer, bueno, hay otras cosillas que hay que hablar, ¿no? Pero muéstrese interesado. Así es. Hay contextos de iglesia, pastor, en donde los procesos están y la gente no quiere. Y la gente no quiere, exacto. Y hay otros también. Hay multiplicidad de escenarios, ¿no? Pero, ¿estamos listos para la resistencia? Listo, pastor. Bueno. Les recordamos que estamos hablando sobre el tema de ministrar en la era digital. Estamos hablando sobre los distintos retos y desafíos que tenemos como iglesia hoy en día. Queremos invitarles a que se queden con nosotros. Se viene la última parte del programa, el último análisis. Hay varios puntos bastante interesantes y las conclusiones generales, pero ahorita queremos dejarlos con nuestro hermano Carlitos, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los diferentes sucesos que
en nuestro mundo de hoy acontecen. Y hoy nos vamos hasta Irlanda. Así es, hasta Irlanda. Y queremos hablar del caso de un profesor cristiano, el cual fue despedido de su escuela, encarcelado por 500 días y multado con 700 euros diarios por confrontar ideologías trans. Y así como usted lo escucha, y el caso es del profesor Enoch Burke. Enoch Burke, profesor de historia irlandés, se atrevió a desafiar el sistema y decir lo obvio: solo existe hombre y mujer. Y su escuela, afín al transgenerismo, lo suspendió y lo expulsó oficialmente. Luego la justicia lo metió a la cárcel. Ahora, queridos hermanos, no mató, no robó, no violentó como el caso de los inmigrantes pakistaníes que hicieron averías en Reino Unido y no pasó nada. No pasó nada. ¿Sí? Y resulta que este señor, su crimen fue no llamarle ella a un alumno que lo exigía. Y eso llevó a la gran controversia. El tipo quiso ser fiel a sus principios, a sus convicciones, tuvo la libertad de expresión de poder decirlo y resulta que se armó el problema. Y el profesor terminó siendo acosado, terminó siendo perseguido, terminó siendo buscado por las autoridades para encarcelarlo. Y al primer ministro irlandés, cuando le preguntaron acerca de este problema, porque este primer ministro irlandés es también homosexual, dijo que era un ejemplo, ¿sí?, de aplicar la ley de forma dura a estas personas para que los demás aprendan. Ahora, familia, yo quiero llegar y hacer un análisis. La Irlanda de San Patricio, uno de los padres de la iglesia. La Irlanda en donde el protestantismo fue pilar fundamental para el desarrollo de la nación. El protestantismo que en Europa fue quien sentó las bases para la civilización contemporánea. Esa Europa está a la decadencia. Esa Europa está al borde del colapso por haber abandonado la fe. Qué triste, querida familia, qué triste es caer en la decadencia. Qué triste es caer en manos de ideas, en manos de gente que ni tan siquiera tienen el mínimo acercamiento al Creador. Pero preguntémonos, ¿qué dejó de hacer la iglesia en algún momento determinado de la historia? La iglesia dejó de hacer discípulos y pensó que su base histórica solamente iba a sostener el resto de su vida. Y no fue así. Es triste la decadencia que vive Europa. Si en su oración usted puede incluir a Enoch Burke, hágalo. Pero de igual forma, trabajemos, hagamos discípulos para que en nuestras naciones que todavía estamos luchando contra estas cosas, podamos tener convicciones firmes y no caer en la decadencia lamentable de vivir en una nación lejos del Señor. Así que, familia, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Y eso lo debemos entender. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Bien, estamos de vuelta, hermanos y amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hemos regresado de la Resistencia, en donde nuestro hermano Carlitos pues, nos presentaba ahí uno de tantos casos que se dan, ¿no? Especialmente por ese sector, ¿no? De Gran Bretaña, Inglaterra, es increíble, Irlanda del Norte. Todo eso se están dando unas cosas realmente terribles, deplorables. La sociedad. En estos días precisamente leía a Paul David Tripp en Twitter, en X, que decía que cuando una sociedad abandona a Dios, tarde o temprano se manifiesta en una decadencia moral y ética. No va a tardar mucho tiempo. ¿ya? Pastor, ¿no somos profetas? Sí. Porque no somos profetas. Uh-huh. Pero apúntale usted que nos escucha. Europa va de pique y para abajo y Así a es. un ritmo acelerado, tanto económicamente, moralmente, Éticamente. y éticamente. Sí. Está a punto de ser peor que muchos de los demás continentes. Y políticamente ni hablemos. Mire, de eso mejor no me tiente. No me tiente porque... Pero bueno, entonces nos faltan algunos puntos que abordar. Le estábamos, hermano Carlitos, en la dificultad que tienen hoy los cristianos para integrar su fe con la profesión que desempeñan. Hay un alto porcentaje, si no estoy mal, la vez pasada lo consultábamos también en el movimiento Lausana, de que de cada 10 cristianos hay 7 que ni saben cómo comenzar una conversación redentora con alguien. O sea, imagínense ustedes, de cada 10 cristianos hay 7 que no saben. Que su fe ya es un asunto meramente privado. Que lo más que pueden decir es te invito al culto. Y de ahí ya no pasa. Bueno, si bien no va. Si no se avergüenza, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya explicar la fe, argumentar, reflexionar a partir del texto bíblico, eso es casi inexistente en nuestros días, ¿verdad usted? Y es triste, porque sabe, yo creo que casi media vida la pasa a las personas en el trabajo, ¿no? Y si usted está en un trabajo, déjeme decirle que también eso es un campo de misión para usted, o debería ser un campo de misión para todo cristiano, su trabajo, la universidad. O sea, volvemos al punto que hablaba nuestro hermano Randolfo. O sea, vamos a vivir la vida cristiana en Camboya. Bueno, ahora trasladémoslo acá, a nuestros círculos más pequeños. Vivamos nuestra vida cristiana en el trabajo. Vivamos nuestra vida cristiana en la universidad. Y no sé de qué trabaja usted. Tal vez usted trabaja de ganadero. Bueno, vive el evangelio ahí entre las vacas, en los negocios, ¿no? Ya, es importante todo eso. Pero con lo que nos topamos actualmente es que los cristianos generalmente tienen problemas a la hora de aplicar, ¿no?, su fe en el tema trabajo. Sí, es lamentable, pastor. Yo creo que todo está unido. Está unido el proceso, la ausencia del proceso discipular. O sea, como sí. Como que son ramas de... Claro. todo esto que son ramas de un mismo mal, ¿verdad? Un mismo usted? mal. O sea, vemos un pueblo de Dios que no está apasionado por la Biblia hoy. Sí. Mire, pastor, dejemos de casacas. Uh-huh. Mire, una persona apasionada por el Señor, es muy probable que tal vez ni siquiera algún proceso discipular formal tenga, pero que está apasionada por el Evangelio, por el Nuevo Testamento y que comienza a leer la Biblia, pastor, esa persona va a querer contarle a otro. Va y comparte. Sí. El problema es que hay algo ahí, hay un cristianismo cultural, pastor, que esa es un problemita. Sí. Es un problemita. Tristemente. Sí. Ahora, el siguiente punto, hermano Carlitos, se refleja un compromiso. Estamos ya para terminar. Un compromiso inferior con la asistencia a los cultos semanales comparado con la gente que dice ser cristiana. Primero, ¿verdad? Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero eso no se refleja siempre en las reuniones semanales de la iglesia. ¿Ya? Buen punto. Ya, entonces, fíjese qué curioso. Ahí, o sea que hasta ahí. Ya, o sea que hasta el cultocentrismo está siendo afectado también. Exacto. O sea, muchas veces, la vida comunitaria que presenta la iglesia no es atractiva. Sí. Ya no dejó de ser atractiva la comunión genuina para la gente, ¿verdad usted? Sí, es que hay comunión genuina en la iglesia también. Ya, porque a veces es más un ambiente de reglas y de legalismo fariseico, ¿verdad usted? Que de verdadera comunión, pastor, vulnerable, ¿verdad usted? Yo veo algo hoy en día, y es algo que lo hemos hablado aquí en la iglesia y todo constantemente.
qué facilitos somos para decidir no ir Sí. a mi tiempo de adoración. Por ejemplo, hablemos del domingo. Qué facilito. Sí. O sea, sale cualquier idita, cualquier lado, cualquier actividad X, cualquier situación. Qué fáciles somos. ¿Y qué es el domingo? ¿Ah? O sea, ¿me entiende? Sí. O sea, no está exclusivo para el Señor. Sí. Aparta el domingo para el Señor, mi hermano. Así es. Anda otro día a hacer lo demás, porque también está bien. Pero ¿por qué el domingo? No, decide una vez que no. Porque la verdad es que es más fácil posponer una actividad que no te genera dinero a una que te genera, ¿va? En parte creo que eso es crucial, ¿no? Sí, pastor, pero hoy vemos mucha gente también que no va a la iglesia por cositas, ¿Por qué? Paseos. Porque se le enfermó el perro, por ejemplo. No, o sea, ¿me entiende? Cosas así. No tenemos que tener cuidado. Ahora, aquí en Guatemala no estamos tan mal. A pesar de esto, mire, Guatemala tiene un 80% de adultos cristianos que asisten regularmente a los cultos semanales. ¿Ya? El otro punto es el porcentaje de adultos que dice estar comprometidos con la oración diaria es bastante superior al porcentaje de adultos que asisten regularmente a los cultos por semana. ¿Qué significa esto? Que hay poca asistencia muchas veces al culto, pero la gente dice orar diariamente. No, ahí sí tengo mis dudas, pastor. Pero ojo. Estadísticas, ¿no? Sí, pero ojo con esto, hermano Carlitos, que aquí hay un tipo de individualismo que se está arraigando también en la iglesia. ¿Ya? Porque precisamente hacíamos una reflexión hace unos días en la iglesia sobre esto, sobre por qué usted no es parte de la oración comunitaria de su iglesia. Buen punto. Por ejemplo, ¿por qué usted no es parte de la oración colectiva? Claro. Que generalmente, bueno, aquí en la iglesia nosotros tenemos un tiempo de oración en la semana colectivo, un tiempo que es 1 hora. Exacto. ¿Ya? Ahora, si yo no voy a ese tiempo de oración colectiva es porque no me interesa la comunidad. Lo digo así. Sí. No me interesan las peticiones del otro. Literal. ¿Ya? No me interesa el bienestar de mi hermano, el bienestar de mi prójimo. No me interesa, tal vez está enfermo, porque, ¿sabe? Hay peticiones que solo circulan entre la gente que oraba. ¿Ya? Y de ahí, siempre hay grupitos así en la iglesia, ¿no? Entonces, si usted no es parte de la oración colectiva, pues no le interesa. Definitivamente. Y hay un crecimiento del individualismo en ese sentido. Claro. Se recuerda que anteriormente hablábamos en un capítulo de que el yo es uno de los principales valores ahorita a nivel mundial. O sea, el yo. Sí. Pero ese yo también muchas veces no solo está en el ambiente mundano, sino también está en el ambiente eclesial, en el seno de la iglesia. También el yoísmo está creciendo, el individualismo egoísta, ¿verdad usted? Sí. Entonces no nos interesa la comunidad. Sí, yo creo que ese es un problema, pastor, tremendo, porque también creo que hemos perdido el asombro. Sí. La iglesia ha perdido el asombro por la oración. Ese sentido de dependencia, ¿no? La magnitud que esto implica, que el creador del universo te permita acercarte, preste confiadamente delante del trono de su gracia, y dice que sus ojos van a estar puestos delante de los justos, pastor, cuando se humillan. Pastor, sí. Hemos perdido el asombro, hermano. Es un privilegio incalculable. ¿Cómo es posible que en los cultos de oración de las iglesias, pastor, esté vacío? Triste. ¿Ah? Vacío, Eddie. Así es. Triste el caso. Nunca falta aquella hermana fiel que es buena por orar. La hermana, sí. Ella nada más llega. Vamos, iglesia, tenemos que despertar. Sí, hay que despertar en ese sentido. Hay que despertar, eso está pasando, Eddie. Así es. Pero bien. Tristemente. Pastor. Cerramos. Por favor. Solo un 22% de los jóvenes piensa que compartir las buenas nuevas de Jesús es prioridad. Está amarrado, pastor. Y solo un 17% piensa que las misiones globales son importantes para la iglesia local. Sí, mire, perdón de que lo interrumpa, pero está amarrado. Son no discipulamos, no consecuencias. Oramos, no tenemos pasión. No nos interesa la misión global. No. Estamos fritos con papas, digo. Estamos analizando los aspectos problemáticos, ¿verdad, pastor? Pero es algo que se resume en algo. La iglesia necesita volver a ver a Cristo. Sí. Arrepintámonos. Y regresemos a Cristo. Recuperemos el asombro. Al Cristo maravilloso que vio Zaqueo. Amén. Que se asombró. Así es. Porque lo amó. Que se bajó corriendo del sicómoro.
y dijo, voy a devolver todo porque yo no tenía esperanza y a mí me habían dicho que jamás iba a experimentar el reino de los cielos, pero ahora lo voy a experimentar, Señor. Gracias. No, yo voy a devolver, Señor. Yo voy a pagar, yo voy a dar. Y si alguien le devuelve, le voy a dar 4 veces. Se asombró. Exacto. El problema es que nosotros pensamos que somos merecedores de la gracia. Sí. Y por eso, bueno, Señor, qué bueno, Señor, que me tomaste en cuenta. Hasta mucho te habías tardado. No, pero bien, pastor. Dios nos ayude. Sí, que el Señor nos ayude. Y que no vamos a dejar tampoco un mensaje negativo en el aire, pastor. La iglesia necesita... ¿Saben qué es lo bueno de todo esto, pastor? Que bien dijo el Señor a la iglesia de la Odisea. Aquí estoy a la puerta y llamo. Así es. Que alguno oye mi voz y abra la puerta. Yo entraré a Él. Y cenaré con Él. Así es. Dios nos ayude. Así que esto es... En parte la misión es del que quiere, ¿no? Ese es el tema para otro programa, pastor, pero bien. Bien, el hermano Carlitos, el próximo programa, el próximo episodio, miércoles de la otra semana, cerramos la serie La Iglesia y la Evangelización Mundial. Y vamos a hablar de América Latina. Amén. Hemos hablado, estos datos que hemos hablado han sido un poco macro, ¿no? Hemos hablado un poco de África, de Asia, y a nivel general, ¿no? De Norteamérica, también de acá, también algunos datos, pero específicamente cuáles son los retos de América Latina, de esta franja, ¿no? De que tenemos muchas cosas en común, cultura, personas, entonces mucha cultura eclesial también aquí, influenciada por América del Norte, ¿verdad usted? Entonces vienen serias temazos para la siguiente serie. Así es, ustedes estén pendientes, queremos animarles a que nos sintonicen todos los miércoles siempre a las 6 de la tarde. Bien, familia, gracias por haber estado con nosotros, gracias también al equipo de Amigos TV, hermano David Picén y Elian Belis, gracias por estar con nosotros y también al equipo de producción, pastor. Amén. Gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles, pero antes siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.